LifeLeads, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. Comenzamos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Gabriela Sharford, tu anfitriona en LifeLeads, un programa para diseñar tu vida. El día de hoy estoy realmente muy entusiasmada con nuestra invitada de hoy. Tengo con nosotros a Karen Peralta, una mexicana muy exitosa ahora en su nueva carrera, en su nueva profesión como escritora. Y ella vive en Hamburgo, en Alemania. Karen, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Karen? Muchísimas gracias, Gaby. Bien, muy contenta y también muy emocionada y súper nerviosa, pero no, pues feliz de que me hayas invitado a participar en tu foro y en este programa y pues lista para conectar con todo tu público. Claro que sí, Karen, pero aquí lo único que no hay son nervios. Esta es una plática entre amigas y pues es lo que hacemos aquí, platicar con nuestras amigas, sobre todo amigas mexicanas o amigas latinas que están haciendo cosas exitosas en otras partes del mundo. Nuestro programa está diseñado realmente para diseñar nuestra vida, para resaltar las cosas que otras mujeres como tú, como yo, mexicanas o latinas de habla español en diferentes partes del mundo o incluso en el mismo México, han hecho cosas maravillosas y han dado un giro a su vida en cualquiera de las circunstancias. Y es por eso que invité a Karen. Yo conozco a Karen en un grupo de mexicanas en el mundo y realmente veo su historia, veo lo que está haciendo y digo, wow, me encanta lo que Karen está haciendo y es digno de que su historia inspire a otras mujeres. Así es que te voy a pedir, Karen, que brevemente nos platiques en qué parte de México naciste, cuánto tiempo viviste ahí, qué estudiaste rápidamente y qué fue lo que te hizo mudarte para Alemania. Híjole, decirlo rápidamente es muy difícil porque fueron un montón de circunstancias, es literal una historia larga. Yo nazco en la Ciudad de México y vivo ahí prácticamente toda mi vida. Sin embargo, pues no sé, son esas cosas, creo que nacemos con un destino ya fijo y uno decide si se lo avienta o si le mueve un poquito, pero finalmente pues tenemos un destino y yo siempre supe desde muy niña que mi destino no era México. No me preguntes por qué, pero nunca me pude adaptar bien socialmente. Al país hacía muchas preguntas, cuestionaba muchas cosas. Había algo que no, pues como que no me sentía parte de, ¿sabes? Uh-huh. Ahora sí que como dicen por ahí, no me hallaba. Y estudié, sí, estudié relaciones internacionales. Uh-huh. Y siempre tuve como que mucha curiosidad por los idiomas, por las otras culturas, por saber cómo viven las personas en otros lados del mundo. Y pues bueno, al finalizar mi carrera universitaria, me fui a vivir a Canadá y desde que viví en el extranjero, yo sabía que mi lugar no estaba en México. Uh-huh. Después de estar en Canadá, estuve un año en Estados Unidos también estudiando. ¿En qué parte de Canadá estuviste? En Montreal, estuve en la En parte Montreal, en la francesa, parte sí. francesa. Entonces, ¿hablas Sí. francés? ¿Uno de los idiomas Sí, que hablas? fíjate que lo hablaba muy, muy bien. Hace 15 años era, digamos, mi tercer idioma y lo hablaba muy, muy bien. Yo creo que a la Uh-huh. par de lo que hablaba el inglés, pero Claro. desde que vivo en Alemania lo perdí, parte porque no lo practico como lo Sí, practicaba antes, y en segunda porque el alemán es un idioma muy fuerte y sí. entonces pues confundo las palabras. Lo sigo leyendo muy bien y por supuesto lo entiendo todo, pero ya se me dificulta mucho el habla. Y pues no tengo realmente mucha relación con Francia en este momento, no lo necesito. Claro, Entonces me quedo básicamente con el alemán. con Pero el sí, lo alemán. hablaba muy bien. Antes lo Sí. hablaba muy bien. Yo te entiendo realmente porque me siento mucha empatía con tu historia y es por eso que quería yo también conocerte y entrevistarte, Karen, porque yo también soy de la Ciudad de México, a mí también los idiomas me apasionan. Eh, Inglés, bueno, siempre fue mi idioma desde niña y el francés, wow, eso siempre estuvo conmigo y en mis viajes a Montreal y a Francia, pero efectivamente lo he perdido terriblemente, así es que los idiomas se nos van y luego el alemán. ¿Y qué te Sí, llevó a sí. Alemania, Karen?
Pues una serie de factores. Mira, la verdad es que Alemania no estaba en mi radar. Yo sabía que, bueno, después de regresar de Estados Unidos, estuve un tiempo en México y no, o sea, como que no sentía que perteneciera ahí. Ujú. Me fui a Argentina, estuve por Argentina y bueno, finalmente volví a México y yo tenía clarísimo que me quería ir. Estuve trabajando para uno de los ensambladores de aeronaves más grandes del mundo, que es Airbus Mm. y en México. Y pues ellos tenían es la parte de Airbus Helicopters, la parte de helicópteros, y ellos tenían filiales en todo el mundo. Tenían alrededor, en aquel entonces, como 30 filiales en todo el mundo. Entonces, siempre estaba yo con la idea de, bueno, voy a pedir moverme a Francia o moverme a Australia o moverme a Estados Unidos. O sea, siempre tuve como que la idea de hacerlo y por alguna razón nunca se dio. O sea, yo tenía las intenciones, pero no sucedía. Alemania nunca estuvo en mi radar, a pesar de que Airbus sí tenía en la parte de helicópteros una planta muy importante en el sur de Alemania. No se dio, por alguna razón no se dio, pero insisto, Alemania no estaba dentro de mi radar ni de nada de las cosas que Y yo, no que yo hablabas quería alemán hacer. en ese entonces, me imagino. No, para nada, como, o sea, como, ¿por qué iba yo a hablar alemán? O sea, como, Claro. digo, es como si ahorita me dijeras, no sé, Kenia, pues no, o sea, no tengo China. nada No, en no, contra no. del país, Ah, pero pues no estaba dentro de mi radar. baja un poquitito tu micrófono porque está muy cerca de tu boca y hace zoom. Ok, perfecto. Ajá. Y pues nada, pasan los años, pasa el tiempo, termino haciéndome de la idea de, bueno, pues mi vida está en México y pues la vida sucede, ¿no? Pasan montones de cosas ahí en esos años y termino conociendo a mi ex esposo, que es alemán. Nos enamoramos, nos casamos y todo Mm. era maravilloso hasta que un día él dijo, ya mi tiempo en México ya fue suficiente, quiero volver a mi patria, ¿no? Y Ah, pues ok. ya estamos casados. Entonces, así fue como llegué a vivir a Hamburgo. Después ese matrimonio se termina y yo decido quedarme en Alemania porque es un país que me deslumbró, o sea, me enamoré, de primera vista, fue amor a primera vista. Ujú. Y así fue como Y llegué. siempre has estado en el norte de Alemania porque tú estás en Hamburgo, ¿verdad? Es la parte del norte. Siempre he estado en el norte, la verdad es que me gusta muchísimo, bueno, Alemania en general, pero en particular el norte. Ujú. Ahí la zona de la costa es bellísima y me Sí. gusta muchísimo, me gusta mucho los paisajes, la forma de ser, pues todas las historias, todo lo que hay aquí en el norte me gusta muchísimo y Sí. nunca tuve la intención de moverme. Conozco otras partes de Alemania, por supuesto, hasta el Ujú. centro, todavía no he tenido la oportunidad de conocer el sur, pero no, la verdad es que me quedo en Hamburgo, me gusta muchísimo la ciudad, Ah, su muy historia, bien. la gente, sí, Muy bien, y no es que tengo todavía no intenciones de conoces moverme. el sur. Fíjate, yo no conozco realmente el norte de Alemania. Yo empecé en Berlín y de Berlín fue para abajo y todo lo que era el sur. Y yo me Sí, enamoré de la parte del sur. Me enamoré de la parte del sur, pero no conozco todavía todo lo que es la parte del norte. O sea que yo tengo que conocer lo que tú te enamoraste y tú tienes que conocer de lo que yo me enamoré para por que después supuesto, compartamos. sí, Y sí. entonces Alemania ahí sea todo lo precioso y el idioma y pues sí, es un idioma pues fuerte, duro, y Difícil, realmente, sí. como siempre decía yo, son así como que esas palabrotas, y no me lo tomen a mal, no estoy hablando de palabrotas de fuertes como las que usamos en México, o hacemos No, largas y muchas palabras complejas. largas, o sea, son Sí, unas palabras demasiado largas en el alemán. así Así es. es, Karen. ¿Y cómo te inspiras para pues digo, yo entiendo que desde tu profesión te gustaba mucho escribir, desde la escuela, te gustaba hacer essays y hacer cuentos y escribes un blog y escribes artículos, pero ya de ahí a saltarte a escribir una historia y una novela y decidirte que pues vas a buscar a una editora y tantos años que te llevó tu historia, esa historia es realmente fascinante. Cuéntanos de ahí, Karen. Bueno, yo escribí toda la vida, ¿no? O sea, mi parte de escritora, siempre lo digo que yo fui escritora de closet. Ujú. Todo esto que cuentas de artículos, blog y demás, esto es algo muy reciente. Eh, yo toda mi vida escribí, toda la vida, Ujú. probablemente desde los 12, desde los 10, 12 años por ahí, empecé a escribir. Em,
tenía la intención de estudiar algo tipo comunicación, periodismo, algo muy relacionado a las letras, pero pues no, cuando estaba evaluando yo qué carrera iba a estudiar, siempre estuvo la cosa de estudiar algo que me diera para vivir y como que las letras le sonaban a todo el mundo como, ¿sabes? Como hippie, como desquacerado, como bohemio, como que no iba a poder subsistir de las letras. Entonces, la verdad es que pues a muy poca gente le conté, ¿no? Que yo escribía. Cuando estuve en la escuela, yo empecé escribiendo en la escuela, digamos, de manera pública. em, había concursos de oratoria a nivel nacional, ¿no? En todo el país. Y empecé a escribir discursos justamente y empecé a entrar con esos discursos a concursos de oratoria. Después para la escuela también escribí radionovelas, bueno, ya sabes, proyectos escolares como pastorelas, obritas teatrales, ese tipo de cosas. Después, posteriormente en la universidad, tuve un programa de radio, un corto tiempo, era parte de los créditos adicionales que tenías que cubrir como parte de tu carrera y me encantaba. Y también elaboraba yo todos mis programas, entonces obviamente pues también eso implicaba mucho parte de escribir, ¿no? De escritura, pero en realidad historias que nadie sabía, que a nadie yo le contaba porque me daba muchísima vergüenza, toda la vida. O sea, cuentos, relatos, micronovelas, novelas extendidas, toda la vida escribí, pero eran cosas mías, ponle como, era mi hobby, ¿vale? O sea, que no sé, nunca nadie sabía, vamos, ni mi papá, Era tu nadie. parte interna. Nadie, con mis amigas alguna vez llegué a hacer un tipo libro de cómics y se burlaron tanto de mí en la prepa que decidí jamás volver a compartirle a nadie lo que yo escribía. Era como una, ¿sabes? Como una vergüenza muy grande porque me daba mucho miedo que se rieran, pues no nada más de mi sueño, ¿no? De convertirme en escritora, sino que criticaran mi trabajo. O sea, es algo tan íntimo para mí escribir, o fue algo tan íntimo y lo guardé con tanto recelo que no lo compartí con nadie. Finalmente llegó un punto de mi vida, casualmente, fíjate, a muchas mujeres les da miedo cumplir 40 y a mí cumplir 40 fue empoderarme, ¿no? O sea, fue dar un brinco de me importan muchas cosas o tengo que cumplir con muchas cosas a decir, a partir de ahorita me vale el mundo y yo hago Lo lo que que digas quiera me con mi importa un vida. bledo. Sí, muy chistoso, fíjate, porque sí fue justamente en ese cumplir 40 y decir, ya, ¿qué más da, no? O sea, a partir de este momento ya me da igual lo que la gente piense de mí. Y entonces decidí, y bueno, yo esta novela, que se llama El recuerdo del olvido, empecé a escribirla hace muchos años, ¿no? Para ser precisos, hace 9 años. Entonces, es una novelita que, pues, que llevaba su proceso lento porque yo la escribía cuando podía, vamos, yo nunca dejé de trabajar o tomé una pausa para dedicarme a las letras. O sea, yo lo mío era trabajar y cuando tenía un tiempito trabajaba en mi novela. Eso sí, de cajón lo de siempre, leía mucho, leía mucho, leía mucho. Y particularmente la Segunda Guerra Mundial a mí es uno de los fenómenos históricos que más, pues que más me gusta, ¿no? La historia a mí me fascina en general, pero en particular la Segunda Guerra Mundial me atrajo mucho por su envergadura, pues por el nivel a todo, ¿no? Desde donde lo veas, político, social, religioso, económico, de etnias, de poderío militar, de estrategia, en fin, fue una guerra que se libró desde todos los frentes y por todo, o sea, por tierra, mar, aire, en fin, fue una guerra de proporciones brutales que además cambió para siempre el orden político y económico mundial. Entonces, me apasionaba mucho. Uno de las novelas que me inspiraron para escribir esta historia, o digamos que de ahí surgió la chispa de la curiosidad, fue la novela del paciente inglés. Posteriormente se hizo película y la estelarizó Juliette Binoche y Ralph Fiennes. Pero bueno, yo no había visto la película, yo había leído la novela y uno de los personajes secundarios es una enfermera que trabaja para la Cruz Roja. Y bueno, a mí me encantó, ¿no? O sea, y fue la primera vez que vi la Segunda Guerra Mundial desde una óptica feminista. Entonces, y me empecé a preguntar, sí es cierto, ¿no? O sea, los soldados, ya sé, los grandes líderes, las cabezas, ¿no?
ya sé lo que hicieron, me queda claro, pero ¿y las mujeres qué Pero ahora participación viéndolo desde los tuvieron? ojos de una mujer y desde el ojo de las Así es, mujeres, de su contribución, eso es lo, así es. ajá. Y bueno, empecé a leer novelas, empecé a leer también historia dura, ¿no? Que, por ejemplo, leí mucho a James Holland, que pues tiene diferentes tipos de narraciones, la mayoría de ellas militares estratégicas, pero bien fundamentadas en la historia. Ujú. Y me encontré con que pues hablaban mucho de los soldados, hablaban mucho de las víctimas del Holocausto, hablaban mucho de las estrategias militares, hablaban mucho de los contextos históricos, pero de alguna manera sentía yo que, ¿y las mujeres? Bueno, y entonces empecé a buscar literatura femenina relacionada a esto, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que las mujeres estaban representadas en la literatura de la Segunda Guerra Mundial de dos tipos, básicamente, ¿no? O como espías, o sea, las que destacaban, hablo de las mujeres que destacaban, Claro, sí, las o eran espías en las espías. telefonías y Así claro, es. O se ajá. dedicaban a decodificar cosas, espionaje, o sea, todo lo que estuviera relacionado con el espionaje, Ujú. o eran las amantes de alguien importante, ¿no? O sea, esos eran como los dos roles que cubrían las mujeres, que, insisto, que sobresalían en la historia. Entonces yo Ujú. decía, hombre, ¿de verdad? O sea, es que ese fue Que el de único alguna manera papel. era la mente y el género. Sí, o sea, yo decía, bueno, es todo lo que hicieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, espiar a alguien y ser la amante de alguien, o sea, es la única manera en que una mujer podía destacarse, ¿no? Ujú, ujú. En la Segunda Guerra Mundial. Y así, investigando, una cosa llevó a la otra, y entonces me topé con las enfermeras, bueno, en general con los voluntarios de la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos Ujú. hablando de medio millón de voluntarios, ¿no? Que es un tiempo muy, muy diferente al nuestro, que podría resultar incluso incomprensible entender cómo muchachos jóvenes, muchachos y muchachas, se iban a lanzar voluntariamente a una guerra como para qué. Pero bueno, fue así como empecé a leer sobre las voluntarias, en Ujú. particular sobre las mujeres, y bueno, me enamoré de ellas. Fue muy difícil conseguir el material de investigación porque hay poca literatura y la que hay, que son testimonios o novelas, es muy difícil de conseguir ejemplares. Entonces, bueno, poco a poco empecé a construir como mi pequeño acervo, empecé también a buscar mucho dentro de las diferentes cruces rojas, ¿no? Porque Ajá. la Cruz Roja tiene sus delegaciones y cada delegación tiene como pues su acervo o su legado cultural, ¿no? Sus libros, sus testimonios, sus documentos, en fin, ¿no? Cada delegación tiene como sus fotos, sus cosas. Entonces, pues piquitos aquí, piquitos allá, muchas cosas eran pues fuera de mi alcance totalmente, estaban completamente fuera de mi alcance y bueno, empecé a ver también la BBC, lanzó a modo de homenaje entrevistas de enfermeras de la Segunda Guerra Mundial. Incluso yo creo que las enfermeras más reconocidas, perdón, han sido las británicas que participaron con la Cruz Roja y Ujú, las norteamericanas que participaron con la famosa American Navy. ujú. Entonces, de ellas traje o recopilé, pues, vamos, el mayor fundamento que dio vida a mis personajes. Y fue Ujú. maravilloso leerlas, ¿no? O sea, nadie se imagina, o sea, yo me las imaginaba al principio, pues ya sabes, con el típico gorrito, ¿no? De Claro. enfermera y vestidas impecables y pues muy monas ellas, muy guapas, ¿sabes? Muy arregladas. Y no, andaban vestidas de soldados, ellas andaban en el frente, de bota, vestidas de colores oliva, con cascos y con sus bandas de la Cruz Roja en el brazo. Y estaban, te digo, a pocos metros de la línea de fuego y atendiendo cosas que no te puedes imaginar. Sí, claro. Hace poco, hace unos meses, tuve la fortuna de entrevistar al hijo de una de ellas y él confió lo suficiente en mí como para dejarme ver el diario de su mamá y Ah, bastantes fotografías. Ella se llama entonces los Gerda Stoker. personajes, los tres personajes de tu Son historia son cuatro, cuatro. cuatro. Está Ujú. Gia, Sara, Mary y Mary Ann y la que era la abuela, ¿no? Luciana. No, las cuatro enfermeras son Gia, italiana, Ah, ok. Marie, que es francesa, Mary Ann, que es tejana, de hecho, y se me está yendo una.
La inglesa se me está yendo. Luciana. Sara, la Sara. inglesa. Ellas son 4. Quien Ok. cuenta la historia, quien narra la novela, es la nieta de la italiana. Así es como empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, empecé, te digo, a juntar todos estos testimonios y todo lo que yo había leído. Además que Europa es un continente que a mí me ha gustado desde siempre. Y toda la novela está construida en lugares en los que yo estuve físicamente. O sea, conforme iba yo visitando lugares, los iba yo anexando a mi novela, ¿no? Son 7 años de escritura, entonces, pues empecé a tomar todos los lugares que aparecen en la novela, son lugares en donde yo he estado, que yo conozco, que yo he visto, que yo he transitado sus calles, ¿no? Entonces, esa parte también y que es muy estudiaste el interesante. pasado de esos lugares para situarte en el pasado de esos lugares, pero vivirlo, porque no es lo mismo que estar en un lugar y Así decir, es. wow, aquí pasó tal o cual cosa. Entonces, Sí. ahí es donde Normalmente siempre lo hago, ¿eh? Normalmente sí, siempre se que llego a siente un lugar, la pasión. sí, veo qué hay detrás. Claro. Entonces, bueno, así fui construyendo estos personajes y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy enamoradísima de ellas, ¿eh? Muy, muy enamorada de mis personajes maravillosos. Ok, pero a ver, lo que me queda la duda es, dices que entrevistaste al nieto, la nieta de una de Al ellas. nieto de una de ellas, sí. Ok. Eso pasó hace poco. Ok, entonces mi pregunta es, cuando dices, vas construyendo su vida, o sea, que lo estás basando en hechos reales, pero Claro. es la ficción de que creas a estos personajes. Así es, muchas de las cosas que suceden bueno, más bien, toda la novela, por supuesto, está basada en hechos históricos. La novela es una novela de ficción histórica, entonces, Claro. todo lo que transcurre, el momento, el contexto, es histórico. Entonces, obviamente, todas las batallas mencionadas, Fueron ciertas. todos los centros de concentración encontrados, o sea, todo lo que sucede en la novela, por supuesto, es cierto, ¿no? Son hechos históricos que sucedieron. Los personajes no, la historia es ficción. Los personajes yo los construí con base en los testimonios de 150 enfermeras de la Cruz Roja y de la American Navy. Ajá. Entonces, están construidos mis personajes en las anécdotas de estas mujeres, ¿no? Y pues hay anécdotas de todo tipo, porque estamos hablando de prácticamente unas niñas, o sea, mujeres que estaban dejando su adolescencia, ¿no? Eran mujeres, la mayoría de ellas entre los 17 y los 22 años, la inmensa mayoría de ellas, que no tenían idea de lo que iban a enfrentarse, ¿no? Que se lanzaron de voluntarias con una idea muy de honor, ¿sabes?, de salvar al prójimo, de ayudar, iban yo creo que con esos valores que a nosotros nos costaría mucho reconocer, ¿no? Claro. Hoy en día nuestras generaciones no están acostumbradas a darle valor a la palabra, o sea, de empeñar la palabra, sabes que ahora es algo que siento que no se le da la importancia que merece, ¿no? Sí. Y el honor, el honor quedó, bueno, ¿Dónde quedó? en olvido absoluto, ¿no? Sí. Entonces, estas mujeres sí tenían esos conceptos de honor, de lealtad, de compañerismo, de entrega, de darte, ¿no? De darte al servicio de otros. Entonces, así fue, ¿no? Como llegaron a estos escenarios terribles de una pobreza extrema, de una escasez brutal, de hambre, en fin, ¿no? Es un escenario espantoso para una muchachita que en su vida ha tenido experiencias duras. Entonces, el paso, o sea, lanzarte, el aventarte así a una guerra tan tremenda, pues las moldeó, las curtió y cambió los destinos de muchísimas de ellas, más bien de todas. Y mis personajes sufren también ese cambio, ¿no? A través de lo que va sucediendo, de los hechos que les van aconteciendo y del desarrollo de la historia. Claro, yo tengo una pregunta para ti. Sí. Como escritora, ¿te lleva tantos años escribirlo, bueno, recopilar todo lo que es el research, la investigación, el tenerlo de un sueño? Y algo que dijiste que me gusta y quiero enfatizar, cuando dijiste era algo muy, muy personal, lo tenía escritora de closet, mencionas, y me daba pena, y usas mucho la palabra pena de comentarlo. Y eso yo creo que también, no sé si tú estás de acuerdo, pero es importante guardarnos nuestros sueños hasta que están realmente tan dentro de nuestro ser
que aunque llegue la persona con el comentario más negativo, no nos lo van a poder destrozar. Porque entonces ya es tan mío. Por ejemplo, en tu caso, según lo que escucho, a partir de que cumpliste 40, dijiste, no me importa, lo que sea, ya no vas a destruir mi sueño, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que ese es un elemento importante que a las personas que nos escuchan podría ser algo que no compartas tu sueño hasta que realmente sea muy interno tuyo para que nadie te lo destroce y lo puedas llevar a cabo? No sé qué contestarte esa pregunta. Mira, yo lo guardé para protegerlo, ¿no? Porque tenía miedo, porque yo estaba segura de que eso era parte de mi vida y porque yo quería seguirlo haciendo. Y Uh-huh. siempre lo hice, yo nunca dejé de escribir, ¿eh? Poquito aquí y allá, pero nunca dejé de escribir. Sí, pero no es lo mismo escribir que publicar, que compartir lo que decir. No, para nada. No, Ajá, no, no. Y siempre fíjate que yo le he tenido un respeto muy grande a la palabra escrita. O sea, yo si claro. voy a publicar algo en redes sociales, así sea un comentario, le tengo un gran respeto a la palabra Sí. escrita. Entonces también mucho de no sacar mi trabajo a la luz antes de Uh-huh. tiempo o de no comentarlo era, sí, para proteger el sueño, sí, pero también para protegerme a mí, ¿no? De burlas y de demás y porque yo tenía una inseguridad muy grande, pero hubo un momento de mi vida en el que yo dije, se acabó, o sea, yo soy escritora y créeme que decirlo al mundo de armarme una fanpage y decir Karen Peralta escritora, me costó mucho trabajo asumirlo, Uh-huh. pero no, eso es lo que yo soy. Yo Claro. nací siendo escritora, a mí toda la vida he escrito, es lo que me gusta. Lo hago con mucho profesionalismo y respeto, ¿no? Que no es lo mismo que yo hubiera dicho a los 12 años, soy escritora y empiezo Claro. a tirarle a la gente las barbaridades que se me ocurren, ¿no? Que siento Sí, que mucha gente hoy en día lo hace así, que, sí. insisto, es un tema de honor, de respeto, de empeñar tu palabra y yo respeto mucho a las letras. Entonces, yo salí a la luz cuando estaba consciente de que iba a dedicar mi vida a esta carrera, cuando asumí el rol de escritora, o sea, cuando grité a los cuatro vientos, ok, me vale gorro lo que piensen, Uh-huh. soy escritora, nací para hacer esto de mi vida, ¿no? Y ahora voy a ir por ello, que tampoco fue nada fácil. Claro. Ahora, referente a tu pregunta, depende de lo que escribas, Gaby. Si tú vas a escribir, por ejemplo, un libro de automotivación, pues no, claro que no te lleva 7 años, ¿no? Si tú tienes una agenda disciplinada, organizada, y te pones a escribir y te pones tus tiempos y empiezas a hablar, digamos, de un tema en particular, vamos a decir, eh, cómo encontrar el trabajo de mis sueños, pues no, claro que no te vas a tardar 7 años. La novela histórica es tardada en particular porque Claro. requiere de mucho trabajo de investigación. Las novelas históricas no se escriben al vapor en 3 meses, como por ejemplo las novelas románticas, ¿no? Una persona como Nicholas Sparks, no demerito su trabajo, para nada. Pero bueno, un escritor como él escribirá su historia de romance quizá en 6 meses, ¿no? Y bueno, claro, tras de eso sigue pulirla, releerla, en fin, ¿no? O sea, vamos a decir Uh-huh. que en un año está lista la novela para, para buscar editorial, ¿no? Por así decirlo. Una novela como la mía, no. O sea, una novela que te tienes que chutar 150 Claro. testimonios, leerte una bibliografía de por lo menos unos 15 libros, ¿no? Para sustentarla, Claro. para saber los contextos históricos y además cientos de documentos históricos, porque yo me leí desde cartas que enviaba la Royal Army para decirle a las mujeres, a las esposas que se quedaban en casa, su esposo se murió, ¿no? Documentos en donde las familias pues iban a reclamar los restos de sus hijos y le decían, oiga, es que lo voló una bomba y quedaban pedacitos de carne, ¿no? Entonces, Uh-huh. todos esos documentos no están recopilados en un libro, ¿no? O sea, es irte a los museos, es irte a investigar, es irte a biblioteca tras biblioteca tras biblioteca, investigar en internet, bajar todos los documentos, ¿no? O sea, Claro. es una labor de investigación exhaustiva, vamos, que no es algo que te lleve poco tiempo. Yo creo que una novela histórica bien hecha, bien fundamentada, por lo menos 4 años, porque sí es mucho trabajo, ¿no? Claro, es mucho trabajo de Bueno, investigación. Sí, no, y eso de ninguna manera lo minimizo. Más que nada, mi pregunta era hacia cuando tenemos un sueño, ¿no? Del que no dejar que nadie nos destruya nuestros sueños. En tu caso, de esta novela en particular, porque era histórica, evidentemente, pues tenía que llevar todo el tiempo que tenía que llevar.
pero mi pregunta para ti era, a cualquier persona que quiere ejercer algo y que quiere crear algo, convertir de su hobby a una pasión, y desde el punto de vista que la sociedad, muchas veces esa presión social o la burla que nos hacen los compañeros en la prepa o las burlas que nos hacen otras personas o nuestra misma familia que nos dice, no, para eso estás muy vieja, no, pues no tienes dinero, no, ya eso, ya lo otro. Ahí era donde yo me refería al decir, guardarnos un poco ese sueño hasta que está tan solidificado en lo que vamos a hacer que nadie nos lo va a poder quitar, porque me digas lo que me digas, sé que lo quiero hacer. A eso era lo que me refería. Es, hay que prepararse. Yo le aconsejo a las personas que conforman tu auditorio que se preparen, tú puedes elegir el sueño que tú quieras, ¿no? Y ese sueño, tráelo en tu cabeza todos los días, pero prepárate para tu sueño. Claro. Si tú quieres llegar a una meta, tú te vas a asegurar de que el camino está libre de obstáculos. Cuando tú te preparas, sea lo que sea la misión que tengas o el sueño que tengas o la meta o a lo que quieras llegar o el proyecto que quieras, emprendedor o de artes o de lo que sea, prepárate. Porque exactamente lo que acabas de decir, Gaby, es lo que me pasó a mí. Yo me preparé de tal manera que nadie iba a poderme robar este sueño. Eso era lo que me refería. Imposible. O sea, fue imposible. Tan imposible que ha sido este camino estos 2 últimos años avasallador. O sea, nadie me detiene. Claro. Nadie tiene la capacidad de detenerme más que yo misma. Mis miedos y seguir luchando contra esta vocecita de que te dice, ay, claro, no eres J.K. Rowling, ¿no? O sea, esa vocecita que te dice, a ti no te va a pasar eso. Pero lucho contra ella todos los días porque me he preparado, porque le digo a esa vocecita, no soy J.K. Rowling, soy Karen Peralta y me he preparado toda mi vida para este momento. Claro. Entonces, avanzo y nadie me va a detener. Eso pues, no sé. Es exactamente el no punto. sé cuánto dure. A mí me duró 30 años de mi vida. No sé cuánto le dura a otras personas, pero si yo me hubiera podido evitar fácil unos 10, si hubiera sabido luchar contra mis complejos antes, ¿no? Si hubiera decidido soltar todas las cosas que yo llevaba de complejos de a ti cómo te va a pasar eso, o no escribes lo suficientemente bien, o pues de dónde si tú ni estudiaste eso, claro. O sea, todas esas cosas. Pero después sí las estudié, claro que tomé talleres y además en foros de renombre, por ejemplo, Penguin Random House, que es la editorial número 1 del mundo, ellos tienen cursos para escritores y buenísimos además, ¿no? Entonces me preparé con eso, me preparé leyendo a mis compañeros, a mis colegas escritores, me preparé leyendo muchísimo, o sea, y disciplinándome y con una constancia que no dejaba el objetivo de vista, no lo perdía de vista, vamos, ¿no? Entonces, si tú te preparas, nada puede impedirte llegar a tu sueño, nada. Y fíjense, para ustedes que nos escuchan, las palabras aquí claves que nos está reforzando Karen es constancia, perseverancia, desearlo, prepararnos. Y los obstáculos, digo, de alguna manera, obstáculos en el camino siempre vamos a tener, de una o de otra manera, pero es saber qué hacemos con ese obstáculo, cómo trabajamos con ese obstáculo. Si es el tipo de obstáculo que sea, es prepararnos para ese sueño, para lograrlo. Karen, ¿cuándo se va a publicar la novela? Porque ya estamos muy cerca, muy cerca. Muy cerca, ya está ahora sí que cooking. Sí, me entra la temblorina. La fecha oficial de publicación es el 16 de abril. A partir de ese día está disponible en todas las plataformas digitales, en todas las librerías, las principales librerías de España y de América Latina. Perdón. A partir de ese momento se puede comprar la novela por todos lados. Desde 16 de abril se publica y hoy es el marzo 7, o sea que... Así es, no falta nada. No falta nada, es por eso que quería yo esperar a este momento para que fuera muy cercano y estuviera más cerca de nosotros el saberlo. Repite, por favor, el nombre de la novela y la editorial. La editorial es Roca Editorial, además muy bendecida por la editorial que decidió cobijarme bajo su sello. Y la novela se llama El recuerdo del olvido. El recuerdo del olvido.
Platícanos por qué fue tan importante que dices la editorial que decidió cobijarme. Platícales un poquito a las personas que nos escuchan el por qué decidiste no autopublicarte y encontrar una editorial y por qué Roca. Bueno, hoy en día hay dos maneras de convertirte en escritor publicado. Ujú, Una de las vías es la tradicional, la de toda la vida, es encontrar una editorial que esté interesada en tu trabajo, y ujú, la otra es autopublicar, o sea, tú editas tu libro, tú buscas a un corrector de estilo, eh, tú lo pagas, obviamente, tú buscas a un diseñador que diseñe tu portada, a ujú, un maquetador que haga toda pues la estructura que lleva un libro para que pueda editarse, y tú publicas solito sin ningún sello editorial y subes tu libro y lo empiezas a vender tú solito en Amazon y tú lo distribuyes en donde ujú. tú quieras. Y pues tú si quieres llevas tus ejemplares o los imprimes y los llevas paso por paso. Vamos, tú haces todo el trabajo de una editorial, ¿no? No, yo no quería eso porque, no porque no Ujú, pudiera con el paquete, sino porque yo sí quería ser una editora, perdón, una escritora publicada. Yo sí quería el reconocimiento de una editorial, que una ujú. editorial dijera, yo la quiero en mi sello. ¿Por qué? Justamente por todo lo que te digo. Claro, que te Tanto, acobija, tanto lo exactamente. protegí, ¿no? Tanto fue el, qué miedo decir soy escritora, qué vergüenza que alguien me lea y se burle de mí, que yo quería, necesitaba ese reconocimiento, ¿no? Ujú. Necesitaba que una editorial me dijera, sí, lo que tú escribiste está bien escrito, está bien hecho y nos Claro, es el gusta. respaldo de una Así editorial, es, claro. así es. Entonces, para mí no era lo mismo, no iba a ser lo mismo que yo saliera a decirle al mundo que lo creo, que creo que la obra es muy buena y que de verdad se las recomiendo porque es una historia muy bonita. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que haya una editorial de años y Ujú, años y años de experiencia en el ramo que diga, esa novela la quiero yo en mi sello, ¿vale? claro, Entonces, eso era lo que yo también quería. Y empecé el proceso, que es dificilísimo, porque es muy difícil llegar directo con una editorial, sí. necesitas buscar agente literario, empiezas a mandar manuscritos, nadie te pela, nadie quiere leerte, si bien te va, te contestan no Sí, gracias, es mucha espera, mucha desesperación, cuando te dicen que no, mucha frustración, vienen los miedos de nuevo y bueno, claro. Tienes pues que hay que estar seguir dispuesto a que te adelante. cierren 100 puertas para que se abra Así una y es. tienes que estar dispuesta. Esos son los obstáculos que hay que vencer. Así es. En este Claro. caso, Roca Editorial no acepta manuscritos. Ellos hacen un concurso una vez al año y de ese Ok. concurso sale un escritor. ¡Ah! Esa escritora fui yo. Entonces, Felicidades, Karen, muchas gracias. felicidades. Yo estoy tan Muchas gracias. entusiasmada y ansiosa de que llegue el 15 de abril para poder tener tu libro y 16, leerlo. 16. Cuéntanos, síguenos diciendo, es que esto es fascinante. Y bueno, pues nada, ellos hacen su concurso, participa mi novela y finalmente pues me eligen, ¿no? Entonces me buscan, me dicen queremos la novela, vamos a hablar de negocios, porque al final hay que entender esto, que la literatura es un negocio, ¿no? Que Claro. no es una industria completísima y pues si tú tienes un trabajo que es vendible, ellos te lo compran, ¿no? Y lo Ujú. venden y lo distribuyen y hacen una gran labor. Es importante decirlo, una editorial tradicional, pero correcta, editoriales como son, hacen una gran labor, Sí. porque todo lo que hay detrás de un libro que nadie se lo imagina es tremendo. Entonces, hacen una gran labor y además acompañan al escritor. A mí mi Ujú. editorial me ha acompañado muchísimo en este proceso, que imagínate, todavía ni siquiera lo vendemos y yo ya me he sentido muy acompañada. Su directora es una gran mujer que desde el segundo en el que la conocí la admiro profundamente Ujú. y no, me siento la verdad muy honrada de que Roca Editorial se haya fijado en la novela, en El recuerdo del olvido, que no se llamaba así, por cierto, el título que yo le había dado era Las voluntarias, pero Ujú. se decidió cambiarlo al otro Es y una de estoy las muy, cosas que ayuda a la editorial a poner realmente así la es, portada que va a vender, el así título es. que va a vender. Así es, Ajá. así es. Entonces, bueno, la editorial hace los cambios que hacen muchas cosas, ¿eh? Que la mayoría de la gente piensa, ay, no, no sé qué, es mejor autopublicar, pero no, una editorial tradicional, pero una editorial bien, no, Claro. porque también hay muchos que puro fraude, Destrozan ¿no? tu trabajo y Así lo es. editan tanto que le quitaron la esencia de lo que escribiste. Así es, así es. No, no, no. A mí me ha respetado muchísimo la editorial y estoy súper contenta, muy agradecida con la vida y con el universo que me pusieron en el camino de esta increíble editorial. Pues sí, ya.
Contentísima, ¿qué te Qué digo? Me saqué la felicidad. lotería. Algo que escucho tanto y que para ti que nos escuchas, siente la pasión que Karen tiene para platicarnos del recuerdo del olvido. Esa pasión de toda esa trayectoria que la llevó a, pues, un sueño que empezó desde niña, que empezó a desarrollar. Yo siempre escribí desde los 12 años y escribo esto y escribo lo otro y estudia una carrera, pues le ha servido para muchas cosas, pero no era finalmente lo que en su interior era lo que ella hubiera querido desde el principio. Aprende a vencer sus miedos, crece, está fuera de su país, ha vencido muchas cosas personales y muchos problemas que su vida le ha traído también como obstáculos, que ojalá que en otra ocasión, Karen, pues también aceptes la invitación y hablemos de eso, que es otro tema de, dijéramos, lo que ha hecho Karen en su desarrollo personal, porque el día de hoy, pues realmente hemos platicado de su desarrollo profesional, que pues la hora no es ni suficiente para darle honor, pero algo que es muy loable es la seriedad que ella le pone a las cosas, el respeto que ella nos comenta, lo importante que es el respeto para la palabra escrita. Y para ti que eres joven y adolescente, entiende eso que comenta Karen. Cuando escribes algo, sea en las redes sociales, lo que pones en la palabra escrita y sobre todo en las redes sociales, se queda para siempre. Entonces, una gran invitación para que pongamos atención y cuidemos lo que decimos y lo que imprimimos y lo que ponemos ahí. Seamos respetuosos y la integridad. Para mí la definición de integridad, que es el ejemplo ahorita que para mí Karen está demostrando, integridad es honrar ser lo que digo que soy. Y Karen es un ejemplo. Honra Muchas lo gracias, que Karen. realmente cree, lo está haciendo. Cuando decimos en inglés, you really walk the talk. No nada más eres pura palabra, sino realmente lo haces. Integridad es honrar ser lo que digo que soy y eso es lo más bello de todo. Se nos está terminando el tiempo, pero antes quiero hacerle una pregunta más a Karen. Bueno, es una pregunta doble combinada. Por una es, pues ya va a salir el libro. En cuanto esté el libro, pues evidentemente se los vamos a notificar. Eh, esta entrevista va a estar publicada también en nuestro grupo de Facebook, si nos quieres acompañar, es Desarrollando tu Potencial con Gabriela Sharford. Ahí va a estar publicada esta entrevista y también en nuestro podcast, que es www.podcast.org. Ahí se publica la versión audio. Y sobre todo, vamos a seguir el crecimiento de Karen. ¿Por qué este crecimiento de Karen? Pues yo te invito a que lo tomes como inspiración para lo que sea que estés haciendo, uses esa integridad que nos muestra ahora Karen. Y ahora cuéntanos, mientras ella está haciendo la espera, porque ahorita está en la antesala y por eso está nerviosa de que su bebé ya va a salir, hagan de cuenta que está en la sala de partos y ya está así como que cooking, cooking. ¿Qué va a pasar? Porque ella ya está escribiendo otra novela. ¿Nos Así quieres es. platicar brevemente de lo que estás trabajando ahora? Vamos como a la mitad. La primera novela no tiene mucho que ver con México porque es una novela que recopila pues todos los lugares por donde yo he andado. Entonces tenía muchas ganas de escribir una novela sobre México y rescaté algunos escritos que tenía yo anteriormente y bueno, eliminé gran mayoría de eso, pero de ahí surge la idea para una segunda novela que tiene mucho que ver con México y que tiene mucho que ver con migración y que tiene mucho que ver con narco también, pero no Ah, visto no, interesante. no visto desde el punto de vista comercial, ¿no? O sea, para nada tipo La Reina del Sur ni nada de eso, sino visto desde un punto de vista histórico. O sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención eh, cómo llegamos a este punto en el que hay quién sabe cuántos carteles y se están matando entre todos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cómo llegamos a esa parte? Entonces, justamente estoy armando esta novela desde ese contexto histórico y muy chistoso, pero de las narcotraficantes más poderosas de México en los primeros años del siglo pasado fueron mujeres, una en Ciudad Juárez y la otra en Ciudad de México. Tremendo. Era un matriarcado el narco en México
en los albores del narcotráfico. Entonces, estoy profundamente emocionada de estar escribiendo esta novela, que también lleva personajes femeninos fuertes. Y bueno, ha sido un proceso de investigación también tremendo, ¿no? He estado leyendo mucha literatura sobre historia del narco, insisto, historia dura. Sí. Pero bueno, la verdad es que es tremendo leer cómo algo tan tonto, porque el narcotráfico en México a principios del siglo XX era una actividad tonta, ¿no? Llegó a desarrollarse en un imperio multinacional. Entonces, esa novela está quedando, se los juro, chulísima, que también va a llevar mucho, mucho de México, unas partes de Estados Unidos. Estoy haciendo una investigación también por ahí de cómo surgió la DEA, cómo se ha manejado, en fin, es histórica. Yo escribo novela histórica, entonces esta novela también tiene mucho tinte histórico y les va a encantar, y tiene mucho que ver con migración. Y ya hasta ahí les digo Claro, porque pero por lo menos, sí, mira, ya nos estás poniendo así como que, uy. está muy bueno. Mira, llevo escritos 6 capítulos Muy y bien. les juro que los vuelvo a leer y yo digo, madre mía, ¿qué le va a pasar a mi personaje? Porque esa es otra. Yo nunca sé el final de mis novelas hasta que lo escribo, ¿no? Sé Ujú. más o menos, sé la estructura, sé cómo lo voy a estructurar, cómo quiero que sea la historia y qué cosas importantes van a pasar. Pero el final de la novela no lo sé hasta que lo escribo. Entonces estoy muy emocionada de saber cómo se va a desarrollar mi personaje. Encantada, pues muy bien. Y una de esas historias, bueno, no tiene nada que ver ahorita con lo de la novela, pero también vamos a publicar en nuestro grupo el lunes, pues vamos a estar en una serie en unas jornadas que se dan en un grupo de Empodérate Tú Puedes. Y Karen también va a dar un tema, ¿verdad, Karen? Vas a dar Así el es. tema Un 3 tema años de muy abuso. difícil para mí, sí, un tema muy complicado para mí. Lo hago por la circunstancia en la que vive México ahora. Ujú. Es para mí una cosa muy personal, muy íntima, que yo voy a regalar a las mujeres del foro de Empodérate Tú Puedes, con mucho cariño. Pero que es difícil recordar, porque yo fui víctima de violencia doméstica y no es fácil regresar a ese Claro. momento, pero por las mujeres, por la coyuntura que estamos viviendo hoy, esta coyuntura histórica privilegiada en México y en el mundo, por ellas voy a compartir algo tan profundamente íntimo como fue mi experiencia de 3 años con un hombre terriblemente violento, terriblemente agresivo, Ujú. terriblemente demoledor. Sí. Pues Karen, tal vez para cuando publiquemos esto, la entrevista, la charla que nos va a dar Karen de 3 años de abuso, pues ya va a estar publicada, pero la grabación la vamos a poner también en nuestro grupo. Ella va a dar el tema de 3 años de abuso y después yo voy a dar un tema de lo que es el ciclo del abuso y cómo poderlo romper. Para los que nos han seguido, pues recuerden que nosotros en mi programa promovemos mucho lo que es el apoyo a este movimiento de la prevención del abuso sexual infantil para erradicar lo que es la violencia familiar y la codependencia. Un tema que realmente se está convirtiendo en una situación social realmente devastadora, que te pido que te enteres, que te eduques para que nos ayudes a erradicarlo. Y pues con esto nos empezamos a despedir. Karen, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa, Karen, nuevamente. Espero tenerte por aquí nuevamente porque hay 2 temas que me encantaría contar contigo. Una, pues es comentar este tipo de situaciones de tu desarrollo personal, el cómo fue que pudiste vencer esa relación de abuso. Y otra, dentro de es una combinación de desarrollo personal y profesional de lo que es la disciplina para poder llegar a tus metas, en tu caso como escritora, de esa disciplina para manejar el tiempo para poder llegar a hacerlo. Así es que si Karen acepta la invitación, próximamente la tendremos por aquí, pero puedes estar seguro que cuando el libro esté publicado, pues espero tener, pues que me dedique a una copia y sobre todo, pues leerlo, comentarlo y que muchos de ustedes también lo compren, lo disfruten y que Karen siga escribiendo. Karen, muchísimas gracias. ¿Hay algo con lo que quiera cerrar el programa, Karen?
Muchísimas gracias a ti por invitarme. He disfrutado muchísimo la plática. No le voy a decir entrevista porque ha sido una plática, una Digo, es una conversación. charla entre amigas. Así es, muy a gusto. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. A la hora que tú me llames, organizamos y estoy a tus órdenes para lo que sea. Y sí, por favor, compren mi novela, por favor. Claro, es que tenemos que leer esa novela porque... Ya nos hace falta una No. bestseller mexicana en el Claro, mercado, por pero favor. por supuesto, Señores, por además supuesto. prometo que la historia les va a gustar. Es Pero de yo, verdad sin muy duda, bonita. yo ya leí la sinopsis y nada más con leer la sinopsis y conocer a Karen, yo dije, por favor, Karen, ven que te quiero entrevistar, quiero platicar contigo, quiero conocerte más a fondo y quiero leer tu novela. Porque en mi bucket list está escribir la mía. Todavía no tengo ni idea, pero se está cocinando. Lo lograrás, te daré muchos tips. Muchísimas gracias para ti que nos escuchas. Un abrazo en donde quiera que te encuentres. Un abrazo para Alemania, para Hamburgo, para Karen. En este momento yo les mando un abrazo floridiano. Yo estoy disfrutando del invierno en el estado de Florida, en Estados Unidos. Pues encantada, fascinada de la vida, disfrutando. Es lo bonito de hacer lo que te gusta desde donde quiera que te encuentres. Soy Gabriela Sharpford, psicoterapeuta humanista, consultora empresarial digital. Visítanos en Desarrollando tu Potencial con Gabriela Sharpford en Facebook. Un abrazo. Nos vemos, Karen. Bye, Gaby, que estén muy bien.